Doctor Orlando Di Marco, muchas gracias por su tiempo y visitar el programa. Un gusto y gracias a vos por invitarme. Hacía mucho que no te veía. Hacía mucho que no nos veíamos. Muchas gracias. Doctor Horacio Di Marco es director de Fiscalización Sanitaria del CIPROSA. Y el tema es que tenemos que hablar de los médicos truchos. Pero antes, para que la gente entienda cuál es la función que tiene la dirección, que es esto de garantizar la seguridad, hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios químicos, farmacias, todo aquel lugar de prestación de salud. Ustedes garantizan que cumplan con las normas, ¿es así? Sí, muy bien. Muy buena información, estimado. Sorprendente porque muchos no saben específicamente cuál es la función nuestra. Este es un proyecto que hemos presentado allá en el año 2002 para asegurar la calidad de atención en los tres subniveles, público, privado y seguridad social. Es decir, que tenemos injerencia en todos ellos. Y como bien acabas de decir, nuestro espectro, nuestra área de incumbencia es bastante amplia. Nosotros tenemos, creo, y coincidentemente con los distintos ministerios que vinieron últimamente de la mano del doctor Mansur, coincidimos con qué, con respecto al manejo de la matrícula de los profesionales médicos y de los auxiliares de la medicina, que es una facultad indelegable por parte del Estado. Claro. Es decir, un área de competencia nuestra es matrícula de los médicos y de los auxiliares de la medicina. Tenemos aproximadamente 36.000 registros, todo digitalizado en tiempo real, y como hay un sistema informático de salud a nivel nacional, se lo está cargando en tiempo real a aquellas personas que están en condiciones de ser matriculadas. Esa es parte de nuestra área. Otra de nuestras áreas es radiofísica sanitaria, que asegura que nadie pueda habilitar cualquier aparatología que tenga radiación, láser, luz pulsada, tomógrafos, etcétera, sin que haya pasado por el control de radiofísica sanitaria. Tenemos certificado, normas de calidad en esta área y estamos en contacto permanente con la Comisión Nacional de Energía Atómica y se dan cursos de capacitación al respecto. Es decir, quien maneja toda la radiación ionizante, láser y luz pulsadas, tiene que estar habilitado por nosotros. O sea, ustedes son los que le dan la habilitación para que un profesional pueda actuar si cumplen los requisitos, la tecnología que utilizan. Absolutamente. También, como así también todo medicamento, todo laboratorio, todo aquello que se produce, que tenga que ver con la salud de la población, ustedes son los que tienen primero que darle la habilitación. Justamente, lo que estás hablando es las 700 farmacias que hay en el ámbito de la provincia que dependen de la habilitación nuestra, porque el dueño de una farmacia debe ser farmacéutico. Y hay algo que aclarar a la población con respecto, hablando de esto de la farmacia, específicamente de la seguridad que significa ir a comprar un medicamento de la farmacia que debe ir únicamente con la receta del médico. El farmacéutico tiene que expender lo que indica el médico. Es decir, que la receta la efectúa el profesional médico. Además de eso, que el medicamento no puede ser vendido fuera del ámbito de la farmacia de ninguna manera. Claro. Porque se pierde, primero, la verdadera esencia que la recetó un médico y se pierde la trazabilidad del medicamento. Porque el medicamento, una vez que sale de quien lo elabora, tiene que llegar de esta misma manera al paciente. Entonces se llama, hay códigos de ubicación de estos medicamentos, uno de ellos GLN, Global Localization Number, que se llaman, que tienen determinadas siglas o algunos componentes para ser identificados desde que sale hasta que llega al paciente. La trazabilidad. Doctor Di Marco, para que la gente entienda que la salud también está relacionado con el tema de la gimnasia, que hasta para habilitar un gimnasio ustedes tienen que certificar los profesionales que van a estar en el gimnasio. Tiene que tener una determinada infraestructura, tiene que tener reglas de bioseguridad, tiene que tener un profesor que esté habilitado y tiene que cada persona que va a hacer una actividad física tiene que tener un certificado médico para que pueda ejercer, para que pueda hacer esta actividad. Bien, la gente se preguntará, teniendo tanto poder, teniendo las normas correctas, ¿cómo llegamos a tener médicos truchos? Puede pasar y ha pasado. ¿Te imaginas que esto nosotros hemos comenzado con el proyecto hace 20 años, que con un grupo de colegas amigos lo hemos desarrollado, nos hemos presentado, y posteriormente el viceministro en ese momento me llamó y me dice, ¿qué vamos a hacer con este proyecto que está tan bueno?
Y le digo, bueno, hay que implementarlo. Y me dice, entonces vos te vas a encargar de implementarlo. Y de ahí comencé, hace nada más que 20 años, a encargarme de la dirección de fiscalización. Nosotros tenemos, ¿cuál es la función nuestra con respecto a la habilitación? Hablemos de los centros asistenciales relacionados todos con salud, porque laboratorios bioquímicos los habilitamos nosotros, Claro. los odontólogos también, como dijiste, la farmacia, los psicólogos. Es decir, que nuestra tarea es muy amplia, pero hablemos específicamente de una habilitación de una clínica o de un sanatorio. Cuando vos quieres habilitar una clínica, estamos hablando de un poco más de complejidad, no un centro médico, que también tiene su reglamentación, sus condiciones. Entonces te acercas a nuestra dirección y te dicen cuáles son los criterios, cuáles son los requisitos. Entonces, una vez que cumpliste los requisitos en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a tecnología, a servicios que vas a brindar, traes el expediente, lógicamente siguiendo algunas normas con respecto a rentas, también como somos agentes de retención del Estado, tienen que hacer algunos trámites relacionados con la parte administrativa contable. Presentan el expediente con toda la documentación ad hoc y eso es constatado por un grupo de profesionales específicamente capacitados para ello, que se apersonan en terreno al lugar que va a ser habilitado para ver si lo que dice el papel que han presentado obedece a lo que van a hacer. Una vez que esto es constatado y no tiene ningún defecto, pasa al área jurídica donde hace una resolución jurídica y posteriormente, de ser esta positiva, recién pasa al área de habilitación, es decir, donde se hace un acto resolutivo, al área resolutiva. Todo esto dura, primero que declaras cuál es la infraestructura, cuál es la tecnología, cuáles son los servicios, cuáles son los profesionales que van a actuar. Una vez que te habilitamos tenés 4 años de habilitación y en ese interreino tú tienes que comunicar fehacientemente y rápidamente cuando vas a hacer un cambio de estructura, de servicio o de recurso humano. Para que nosotros digamos, si por ejemplo, en este caso el profesional que estás por incorporar está en condiciones de ejercer la profesión por la cual está solicitando. Claro, que es donde ustedes pueden certificar que ese profesional es el que dice ser, que tiene todo reglamentado, que salió de la universidad y que está habilitado para ejercer la medicina. Perfecto. Ahora, esto está no... todo digitalizado Claro. Y una vez al año, por reglamento, tienen que ir los profesionales de salud, fundamentalmente los médicos. Hablemos en este caso de los médicos, porque el ejercicio ilegal de la profesión existe en enfermería, en kinesiología, en varias áreas del conocimiento. Fundamentalmente el médico, una vez al año, a calendario vencido, tiene que presentarse ante la dirección y actualizar todos sus datos personales. Le hace rúbrica, domicilio, correo, todo lo demás, porque el médico puede ir cambiando de lugares de asentamiento. Para tener una actualización de los profesionales que actúan en la provincia. Y la rúbrica que hace el médico es fundamental, porque en muchos de los certificados de embarazo, de cualquier otro certificado de discapacidad, van a verificarse en nuestra área si este es un certificado correcto. Claro. Entonces nosotros tenemos hasta perito calígrafo. Claro, sí, la firma declarada. Como hace un banco, cuando uno lleva un cheque que certifica si el que firmó es la firma declarada en el banco. Nosotros tenemos perito calígrafo. Entonces, debo inferir que esta clínica de Concepción no hizo este paso correspondiente. Excelente. No pedir la habilitación. Justamente. Porque nosotros, si de repente vamos a una situación extrema, Pedro, que vos sabes que muchas veces puede faltar un médico en una guardia, por una situación de salud, por una situación familiar, cualquier. Con una fotografía, ahora con todos los médicos y con todos los medios tecnológicos que hay, virtualmente, te comunicas con la división de registro y matrícula que depende de la dirección general, te manda una fotografía del supuesto médico que está ingresando, con el número de documento, visualizando el diploma y todo lo demás, y en el acto te digo si está en condiciones de ser incorporado a ese servicio. O sea, con esto se caen las explicaciones que si uno tiene una urgencia,
no puede esperar a hacer todos estos trámites. No, lo haces en un segundo. Lo haces uno. Pero además tampoco se puede decir que esto está liberado para que cada uno en la urgencia actúe como quiera. De ninguna manera. Esto está todo reglamentado. Está todo Bien. reglamentado. Entonces Ahora, quedamos expuestos los organismos de control ante esta situación y ante la sociedad, como decir que no hemos cumplido con nuestra función. Al contrario, si fallan los mecanismos de control, te imaginas que sería casi imposible. Nosotros tenemos un número limitado de recursos humanos para actuar en terreno y hacemos inspecciones de oficio, permanentemente al azar. Es decir, que vos que has habilitado y está todo en condiciones, te puede llegar una inspección de oficio en cualquier momento por nuestros inspectores. Sí, eso es lo que se debe preguntar la gente, si la cantidad de recursos humanos y la cantidad de actuaciones de oficio que hacen ustedes, ¿creen que son suficientes para poder prevenir estos casos? Es imposible, porque con esta situación de no información que ha sucedido en este caso, nosotros quedamos expuestos ante el público en general, como diciendo, y los mecanismos de control. Tendríamos que tener de esta manera un inspector en cada servicio asistencial de la provincia para ver si no hay algún movimiento en infraestructura, en recursos humanos, claro, en cada prestadora de salud. Imposible. A ver, vivimos también, vamos a hacer una cosa, vamos al pensamiento que es más civilizado, en una sociedad donde hay reglas de juego, donde alguien que es un efector de salud, alguien que tiene un sanatorio, sabe cuáles son los pasos que debe seguir, es el primero que está obligado. Así es. El que hace el control es el que tiene la segunda obligación en todo caso. Correctísimo. Pero primero el que está obligado es el sanatorio. ¿Y está? En este caso, ¿qué penalidad tiene el sanatorio? Porque a mí me queda la sensación, doctor Di Marco, que cuando ocurren casos como estos es grave para la sociedad, pero no grave para el sistema. Entonces, que las penalidades no son tan duras, entonces la penalidad que no es dura incentiva a la imitación de la acción incorrecta. Muy bueno. El tema de lo que es muy importante, y yo he aprendido muchísimo de los abogados, es el procedimiento. No se puede obviar el procedimiento porque muchas veces evitar los trámites procedimentales beneficia al que incurrió en la falta y no al sistema. Sí, se cae el proceso. Se cae el proceso. Entonces todo esto tiene una gradualidad y en el momento en que hay una denuncia penal que está en manos de la Fiscalía, las responsabilidades inherentes al sanatorio van a exceder un poco nuestra competencia hasta que se demuestre el grado de responsabilidad. Bien. Nosotros, una vez que se produce la situación, mandamos en el acto, cuando hay la denuncia, los inspectores que verifiquen la presencia del transgresor. Bien. Todos esos trámites se cumplieron y se cumplen permanentemente con respecto a este. Después que tenemos la información del inspector, pasa al área jurídica para que tome una determinación de cómo continuar. Se lo llama y se le da oportunidad al gerente, director de esta entidad de salud para que haga el descargo correspondiente. ¿Cuántos casos de estos hay? ¿Son muchos o son...? Discúlpenme la risa, pero sí, muchos. Son muchos. Sí. Y ustedes reciben muchas denuncias, además que de pronto no la conoce la prensa, pero que hacen que ustedes... actuemos de oficio permanentemente. Claro, pongan en funcionamiento todos los mecanismos. Sí, que no es nada fácil. Sí. Pues tenemos lógicamente la limitante de los recursos humanos, pues tendría que ser infinita, exponencial la presencia de recursos humanos para hacer los controles cuando el resto, la contraparte, la sociedad y los mismos prestadores de salud no hacen lo que tienen que responder. Bien. Bueno, doctor Di Marco, esta es un poco la idea, que le cuente a la gente cómo funciona el Estado, controlando esto que está directamente relacionado con nuestra salud, con nuestra vida, que es el valor fundamental que tenemos. Esencialmente sí. Le agradezco mucho. Gracias a vos. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.